Hola Ana. Hola, Ana. Pues bueno, nosotros somos Andrés Felipe Salud, salud, Gómez, Juan salud, Felipe Delgado, Tomás Abril, salud, Nicolás salud. Reyes y Joaniel Vargas. Vamos a dar, pues en sí vamos a mostrar lo que serían, vamos a evaluar dos afirmaciones de conocimiento. La Ay, primera es, los hechos son necesarios para establecer teorías, pero las teorías son necesarias para dar sentido a los hechos. Y la segunda es, deben los acontecimientos clave en el desarrollo histórico de las áreas de conocimiento juzgarse siempre en función de los estándares vigentes en el momento en que ocurren. Entonces, la primera afirmación vamos a comentarla Nicolás Reyes y Daniel Vargas. Y la segunda, Andrés Gómez, Delgado y Abril. Bueno, primero para poder en sí evaluar la primera afirmación, tenemos que definir qué es una teoría, qué es una teoría y qué es un hecho. Las teorías son conocimientos que se poseen sobre algo. Esta puede ser una ciencia, un suceso o un hecho. Y entendemos por hecho todos los acontecimientos o percepciones que nosotros como humanos tenemos de nuestro entorno. Entonces, ciertamente las teorías funcionan para darle sentido a los hechos, pero es importante señalar que los hechos vienen primero y pues que sin estos no hay que existir. Las teorías son dependientes de los hechos, pero los hechos no son dependientes de la teoría. No obstante, no se debe menospreciar que la teoría es solo un hecho, puesto a que esta ayuda a entender por qué el hecho existe y cuáles son las consecuencias del propio hecho. Nicolás. listo, claro, ya me toca. Bueno, ahora partiendo de lo que dice Vargas, hay que diferenciar una teoría y una hipótesis, claramente. Porque mucha gente creerá que una teoría no tiene que tener evidencia o hechos que la respalden, pero en verdad una hipótesis es lo que difiere en esto. Porque una hipótesis como tal no tiene que tener ni hechos ni evidencia que la respalde o que le dé una sustancia como tal, sino que puede ser cualquier afirmación de conocimiento sin importar cómo de mal esté respaldada. Es una hipótesis. Y claramente la teoría es la que está respaldada por hechos, pero no tiene que estar evidenciada. Pero como vemos en la teoría de la evolución, por ejemplo, que aunque está respaldada por hechos, no está evidenciada como tal, no está comprobada, pero aún así se considera una teoría. Ahora, para la segunda parte de la afirmación de conocimiento, que dice, las teorías son necesarias para dar sentido a los hechos. Esto claramente es falso, debido a que por toda la historia de la humanidad se ha visto diferentes hipótesis para dar sentido a hechos, como digamos un trueno en los cavernícolas no le dan un sentido frente a hechos, le dan un sentido simbólico, le dan un sentido que no se basa ni en evidencia ni en hechos, simplemente en supersticiones. O sea que el sentimentalismo y la superstición también pueden ser como mecanismos para la comprobación de hechos. Ya. Listo. Entonces, nuestra segunda afirmación de conocimiento es que deben los acontecimientos clave en el desarrollo histórico de las áreas de conocimiento juzgarse siempre en función de los estándares vigentes en el momento en que ocurren. Bueno, en este caso la afirmación es válida, principalmente porque uno no puede juzgar hechos históricos a partir de conceptos que no existían en ese momento. Por ejemplo, yo no puedo juzgar a los soldados, a los caballeros de las cruzadas en base a que estarían violando la soberanía de los pueblos, algún tratado internacional, simplemente porque ese no era un paradigma que existía en ese momento. O tampoco, en cambio, si puedo llegar a juzgar la esclavitud, porque los paradigmas éticos bajo los cuales se regían las sociedades prohibían ese tipo de conductas. Entonces, yo debo juzgar los paradigmas éticos únicamente a través de lo que existe en ese momento. Yo no le puedo exigir a una persona que viva conforme a reglas que todavía no existían en ese momento. Sin embargo, en algunos casos sí puedo juzgar las acciones éticas a través de los preceptos. Como vuelvo a repetir, el mejor ejemplo es la esclavitud. ¿Por qué la esclavitud? Porque para los, como las sociedades europeas bajo una lógica judeocristiana, la esclavitud era mala desde cualquier punto de vista, porque en teoría todos los seres humanos debían ser iguales. Entonces, por eso es que puedo llegar a juzgar ese hecho histórico, más no las cruzadas. Bueno, yo estoy en completo acuerdo, pues, y creo que también la afirmación es verdadera, pues ya que digamos, pues Andrés dio el ejemplo de las cruzadas, otro claro ejemplo es que
bueno, pues en lo personal yo creo que el mundo es cambiante. Y entonces, digamos, las ciencias que se estudiaron hace medio o un siglo no se pueden seguir como enseñando pues a los estudiantes porque pues simplemente las cosas van evolucionando y simplemente van apareciendo más de estos como pues presupuestos, o sea, científicos en el caso de las biologías que tienen diferentes creencias y según estas creencias, sus éticas o sus morales influyen mucho en sus, bueno, en sus descubrimientos o pues teorías en cuanto, sí, en cuanto a diversos temas de las ciencias, ya que pues estos son en unos que se ve clara diferencia en cuanto a las opiniones que estos tienen en cuanto a eso. Y bueno, finalmente, ya para cerrar, bueno, debemos tener en cuenta que así como hemos visto anteriormente en clase, más allá de el hombre cambiante, lo que vemos es una evolución en la sociedad es la que va evolucionando. Por eso es que, bueno, tampoco podemos como juzgar acontecimientos científicos pasados bajo preceptos que pues las sociedades anteriores pues no habían alcanzado. Más o menos lo que dijo el compañero Andrés Felipe Gómez. Y es más, entrando por ejemplo en lo conocido como éticas universales, debemos tener en cuenta que a través de la banalización, por ejemplo, de lo que sería el mal actualmente para nosotros, de lo que entenderíamos como o sea, de que el hombre no es un medio, sino un fin, pues acá encontramos como anteriormente y sobre todo en conflictos bélicos y en guerras, esto pues no era como una ideología a ser aceptada y además de no ser aceptada, pues digamos que no se veía mal. Entonces, donde lo que para nosotros sería malo, antes no lo era, y pues eso es nada más porque las sociedades pues han ido cambiando y bueno, y, y pues sí, siempre han tenido diferentes ideologías frente al bien, al mal y a la ética. Muchas gracias, Ana. Bueno, Gracias, Ana. espero que... Gracias, Ana. Hasta luego. Chao, Ana, gracias. Chao, Ana, feliz día.